La teva vida Home, jo volia jubilar-me ja, però volia jubilar-me d'una altra manera, no així. Així no. Així no. Perquè a mi ja m'és igual, tinc 62 anys, ja. Però aquí hi ha gent de 45, 50, que aquests no troben lloc a ningú lloc. No els volen enlloc. Encara que els quedin 20 anys de treball, no els volen enlloc. I aquest és el problema. El problema és que volen marxar o han desballestat tot una empresa que anava com un tiro, perquè anava com un tiro. Només t'haig de dir que ens autofinanciàvem. No demanàvem préstecs als bancs, fins que van arribar aquests. Van arramblant tot el que van poder, es van quedar amb les marques i es van quedar amb les patents, i ara, al cap de 8 anys, quan ja han vist que allí no funcionen ni a tiros, perquè no saben, manera de que funcioni aquells, ens carreguem aquests i ens ho portem cap allà. I així estem. Ya no solo por la edad, sino por cómo está toda la situación actualmente, y sobre todo cuando ves que no son motivos justificados lo que están haciendo la empresa. Una empresa con bastantes beneficios, aunque ellos digan que no, pero una empresa con muchos beneficios, y que tú tienes un futuro hecho viendo que estás en una empresa solvente y potente y de repente te la cierran, porque esto es un cierre encubierto y afecta bastante. Sí, esta es mi segunda vez. Yo vengo de otra empresa que también hicieron una deslocalización que era Valeo Climatización. Sí, rehaces tu vida, rehaces en otra empresa, vuelves a arrancar de nuevo, ves futuro, porque son empresas que no están vinculadas al sector del automóvil, que son las más, dijéramos, las más conflictivas en este aspecto. Pero al final te das cuenta de que cuando un grupo empresarial coge una empresa, lo que hace es destrozarla. Porque sus intereses están por encima de las personas siempre. Supone, no sé, supone muchas cosas. Supone que tienes que empezar de nuevo, la edad no es fácil, el mercado no está bien, no sé, es un palo. Cuando uno se mueve en un entorno industrial desde que tiene 20 años, no es que no sepa hacer otra cosa, pero que sí que ya te vincula mucho tu vida a esos entornos. Entonces, el entorno industrial ahora mismo en Cataluña, en Barcelona en concreto, está muy difícil. Está muy difícil porque es que es igual, vas a ir a otra empresa y aquí a 2 años te va a pasar lo mismo. Porque aquí en Barcelona y sobre todo en Cataluña, el tejido industrial lo están destrozando. No sabemos muy bien por qué, si temas políticos, temas